Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo e hijos todos de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Hoy ya estamos a un día después de haber celebrado tan maravilloso acontecimiento. Yo creo que es el acontecimiento más grande en la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Pruebas palpables, narraciones palpables, no una persona, no dos, no tres. Dice que frente a más de 500 hermanos apareció Jesucristo y lo vieron, lo tocaron, hablaron con él. Mientras que en todas las demás historias no hay ni siquiera un testigo. Pero bueno, hermanos, no diciendo más, comencemos como debemos comenzar unos buenos católicos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te pedimos que nos selles, nos bloquees ante el mundo, pongas una coraza con esa sangre preciosísima de tu Hijo, esa sangre pura de pecado, de pudredumbre, de maldad, de envidia, de egoísmo, de deseos, de cualquier cosa rodeada con el malo, el maligno o el reino de la oscuridad. Haz que esa sangre preciosa se convierta en nuestro alimento, que no tengamos sed más nunca, Señor, y podamos vivir para nuestra santidad. Amén. A ti, Espíritu Santo, gran consolador paráclito, danos el discernimiento, la sabiduría y la asertividad para poder entender y comprender tan bella palabra que nos entregas este día. Y a ti, Santísima Virgen María, tú que nos envuelves en esa burbuja de amor y de protección, y que la sellas con el lazo dorado de tu manto sagrado, y que pones a mi lado derecho a San Miguel, a mi lado izquierdo a San Gabriel, detrás de mí San Rafael y el ángel de la guarda, y delante de mí vas tú y Jesús. Haz que este momento de bendición de la palabra de tu Padre y de mi Padre nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, hermanos, ya comencé las 24 horas de la pasión, comencé también el programa, el pequeño comentario de los santos, y ahora vamos a hacer la lectura del día de la misa. La primera lectura es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, y luego brinca al 22 hasta el 33. Discurso de Pedro. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Escuchen pues, israelitas, lo que les voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron por medio de hombres malvados. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Está Pedro hablando. Está Pedro diciendo que a pesar de nosotros, unos mortales pecadores, que no teníamos el derecho de tirar la primera piedra, y por eso Jesús fue claro en esa prédica, que tire la primera piedra el que esté libre de pecados. Mas sin embargo tiramos la peor piedra, que es la lengua. Crucifícalo, crucifícalo. Estos 8 días después de la resurrección del Señor van a ser de temas muy similares.
Y fíjense que Pedro habla hasta de David. Miren, es que yo lo que les quiero decir es que para que la Biblia fuera un fiasco, no encontráramos escritos que se basan en escritos de miles de años atrás, que en ese entonces no existía la escritura. La escritura se inventa mucho después, y es que comienzan a plasmar las cosas o los lienzos o los escritos que antes era una tradición oral. Si no hubiese sido importante, ¿cómo es posible que designen a una persona para que esa persona cuente lo que sabe a otra y no se pierda esa enseñanza? Tenía que venir un Dios pactando con un pueblo para que se tomaran, llamémoslo, el trabajo de mantener esa tradición oral durante años, y no perder una coma o una palabra, y escoger a la persona perfecta que tuviera una buena memoria, y esa a su vez escoger a otra. Es que, hermano, no estamos hablando de letra muerta, estamos hablando de letra que se hilvana con muchos años anteriores, pero muchísimos años anteriores. Miren, aquí están metiendo al rey David. Y estamos hablando que después de que Jesús murió, estamos hablando de ya varios años después. Entonces, ¿cómo poder no tener conciencia clara de que las cosas son así y deben ser así? Dice: por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. El rey David fue un cantante de los salmos, un cantante por excelencia. Toda su alabanza era de cantos. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Imagínense, ya se hablaba de cuerpos incorruptos e impolutos, como hoy en día lo vemos cada vez menos, pero todavía lo vemos, como Carlos Acuti. Perdónenme que lo nombre tanto, pero amo a ese muchacho, lo amo a pesar de que está muerto. Amo todo lo que hizo por el reino de Dios y todo lo que nos dejó como enseñanza de ser un santo. Desde jovencito fue un santo. Murió de 16, 17 añitos y ya es considerado santo. Dice: me mostrarás el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Me mostrarás el camino de la vida eterna, hermano, y me llenarás de alegría con tu presencia. Yo lo he sentido. Yo he sentido la alegría. Hoy casualmente le mandé un video a mi esposa e hice un acto irresponsable, pero yo no podía dejar de filmarlo. Los colores de algo parecido a la presencia de la Virgen, creo que fue en Medjugorje o en estos días que se apareció. Los mismos colores se me presentaron hoy. Yo tengo el video en mi celular y se lo mando a mi mentora en el Espíritu Santo, que tiene mucha más embriaguez del Espíritu Santo, y me dice: pero si ahí está claro, mira, es la corona de la misericordia y el rostro de Jesús, y preciso. Y más o menos el video dura como unos 10 segundos y ya después se disipan los colores. Se disipan ante mis ojos. Entonces, ¿cómo yo no creer en Dios? ¿Cómo no creer si Él se manifiesta cada rato en mí, en mi esposa, en mi familia, cuidándolos? O sea, ¿qué más le pido a la vida? ¿Riquezas? ¿Para qué? Si me voy a alejar de Él, entonces ¿para qué quiero riquezas? Sí, me da el pan de cada día, me da un buen techo donde vivir, me da cómo transportarme. Soy extremadamente rico, soy archimillonario. Pero de pronto para ti el ser archimillonario es totalmente diferente a mí. Para ti de pronto es tener un jet privado, muchos carros, mujeres, bebida. Eso para mí es pobreza. Eso para mí es un camino ancho que me lleva a la perdición. Yo quiero el camino angostico que me lleva a la salvación. Piénsalo, hermano. De pronto no estamos en la misma sintonía.
Y yo te invito a que te unas a mi sintonía porque en mí funciona. Soy un ser feliz, soy un ser realizado buscando mi salvación, no mi condenación. Después de esta vida hay una eternidad. Hay una eternidad. El problema es que puede ser o de salvación o de condenación. Tú verás cuál escoges. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que nuestro antepasado David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondrían por rey a uno de sus descendientes. Así que como si ya lo estuviera viendo, David habló de la resurrección del Mesías. Imagínense, David profetizó, porque se llama profetizar porque iba a pasar después, la resurrección del Mesías. Y estamos hablando que antes de David pasaron muchos años, mucho agua pasó por ese río, mucha tela que cortar. Y ya David lo profetizaba. Entonces, si es algo que viene y viene y viene y se cumple, ¿cómo no creer? ¿Por qué tu terquedad, hermano, de no creer? ¿Por qué no darte el tiempo justo y preciso para estudiar un poco este verdadero enriquecimiento espiritual que se llama Biblia? Y dijo, de este no se quedaría en no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Él fue levantado para ir a sentarse a la derecha de Dios Padre y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió, acuérdense, a los discípulos. Y fue cuando los discípulos se envalentonaron y no les importó esconderse y salieron a predicar la palabra de Dios y a reclutar nuevos discípulos, que hoy en día llamamos sacerdotes, que había sido prometido, el cual a su vez Él repartió. Eso es lo que ustedes han visto y han oído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es lo que ustedes han visto y han oído. Lo profetizó David muchísimos años antes de que sucediera, y así sucedió. Entonces, y estás hablando tú después de los evangelios. O sea, que se mantuvo la creencia en fe. Que ahora no nos dé la gana de tener fe, ya eso es problema de nosotros. Pero la fe es esa energía que nos mantiene con vida. La fe. Evangelio, San Mateo, capítulo 28, versículo del 8 al 15. Es una parte de la resurrección del Señor y lo que contaron los soldados. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Imagínense ese susto, esas mujeres. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos, ¿vieron? Hermanos. Por eso que dicen que la Virgen María que tuvo más hijos, que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Eso hace parte de la resurrección de Jesús. Ahora viene lo que contaron los soldados. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos y para ponerse de acuerdo con ellos, oigan, para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron, ustedes digan que durante la noche mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les
evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Y esto sí es mío, y por eso es que los judíos no creen que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, porque evangelio, disculpe. Bueno, hermanos, tenemos dos versiones. Una versión que es clara. Las mujeres que fueron corriendo tenían miedo, no sé qué, y se les aparece Jesús. Y miren lo que dice. Miren, aquí es donde está el quid del asunto. Aquí es donde sabemos si es verdad o no que Él resucitó. Vea. En esto Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies, y Él les dijo: ¿dónde está allí? O sea, ¿qué ven ustedes de extraño? Que se diga, oye, sí, fue verdad, pasó. Y ahora vamos a ver por qué la versión de los soldados es mentira. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron. Hasta ahí no pasó nada malo, porque ¿qué es adorar? Reconocer que algo es Dios. Y esta vez ese algo es Jesús, el Hijo de Dios. Pero dice, abrazándole. Ahí esa es la palabra clave para nosotros certificar: Jesús sí resucitó. Si Él fuera un fantasma, ellos hubieran hecho esto. ¡Uf! Y se le desvanece en sus brazos. Pero ¿qué dijeron? Lo abrazaron. O sea, algo estaba entre el pecho de ella y los brazos de ellas. ¿Le parece poquita prueba física? Y ellas lo abrazaron. Y así como esto, hay muchos más relatos de apariciones de Jesús después de resucitado. El camino de Emaús, que se le presentó a más de 500 hermanos, que se le presentó a los apóstoles en los 3 domingos consecutivos para hacer la Santa Misa, y la que yo más diría atrevida, pero mucho más diciente, Santo ¿qué? Hasta no ver, no creer. Y Él le dijo, no, ven. Porque Él dijo, hasta que yo no meta mis manos en sus llagas, mis dedos en sus llagas, no creeré que Él resucitó. Pero cuando Él lo ve frente, que se asusta y dice, miércoles, ¿verdad? Este hombre resucitó. Jesús le dice, ven. Y Él dice, no, maestro, ya no es necesario. Y dice, no. Tú vienes porque tú dijiste. Y yo necesito que tú creas. Y Él viene. Tin. Entonces reconfirmó lo que ya había confirmado al ver a Jesús. ¿Por qué la versión de los soldados es mentira? Dice, miren los sacerdotes que le dicen a los soldados que digan, ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, ahí está la palabra clave, dormían. Dice, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Si tú estás durmiendo, primero, ¿cómo vas a saber que alguien robó? Pueda que tú digas, ay, está abierta la tumba, robaron. Hasta ahí es creíble. Porque si te quedaste dormido, muchos hicieron el menor ruido posible, tú estabas tan cansado que te quedaste dormido y se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Pero quién? Si tú te estás dando cuenta que los discípulos de Jesús están robando el cuerpo y tus órdenes son custodiar el cuerpo, ¿qué haces tú? Mínimo atacas a uno. Mínimo. O por lo menos hubieses quedado amarrado. Pero tú llegas hasta el templo del Imperio Romano a decirle
a la persona que está tributando, a la persona que es tu comandante, vea, se robaron el cuerpo anoche mientras dormían los discípulos de Jesús. Y si tú estás durmiendo, ¿cómo puedes saber tú que son los discípulos de Jesús? Fíjense que son dos palabras claves. Abrazó y dormían. El sacerdote en la misa de ayer dijo que las mentiras tienen patas cortas porque siempre se saben. Y muchas veces hay mentiras que no se pueden comprobar, pero la verdad, aunque no se prueba a comprobar, sale a la luz. Dirá, pero Rafael, tú estás diciendo sube para abajo. No. Sino que fíjense de que, por ejemplo, la muerte de un candidato presidencial en Colombia, Álvaro Gómez Hurtado, enseguida comenzó a correr un rumor, fue fulanito, fue fulanito, fue fulanito, y 20 y pico años después sale una persona y dice, vino de acá. Entonces, aunque no la puedan comprobar, pero una persona bastante allegada termina diciendo, así pasó. Hermanos, ¿qué te cuesta creer? Listo, supongamos que después de la muerte no hay nada. No perdiste nada. Pero supongamos que después de la muerte sí hay una vida eterna. Puedes perder la salvación de tu alma por el resto de la eternidad. Hermano, eso es como cuando a ti te operan, tú no sientes nada. Pero después que te despiertas de la anestesia, ahí van los dolores. Cuando tú mueres, tu alma entra en una disputa. Hay unas que se van directo para el infierno, pero entra en una disputa entre el bien y el mal. A ver, finalmente tú por qué te decides. Por eso es importante en nuestras oraciones decir, Santísima Virgen María, que tú y San Miguel Arcángel, cuando yo esté cerrando mis ojos en ese trance de ya mis últimos suspiros hacia el camino de la eternidad, sean ustedes dos los que salgan a defenderme. Porque hasta ese momento el diablo va a tratar de estarte convenciendo de que no valió de nada lo que tú hiciste durante esta vida terrenal para tu salvación. Él hasta último momento va a estar insistiendo. Ese, como le digo a mi esposa, el diablo hasta último momento va a tratar de mandarme una 90, 60, 90. Allá yo idiota si caigo, que ya sé la verdad. Allá yo idiota si caigo. Sería un idiota si yo caigo. Porque ya advertido estoy. Y el padre Luis Toro lo dijo. Las personas se están casando en la iglesia y ya hay alguien haciéndole ojito a cada uno. No solamente al hombre, a la mujer también. Y yo se lo digo, mi gorda, yo sé que a ti te enamoran. Y yo sé que a ti te busca el enemigo sacarte de los caminos de Dios. No seamos tontos. No nos dejemos. Entonces, hermano, te invito a que estos 8 días reflexionemos sobre si tú de verdad crees que Jesús resucitó. Si tú estás viendo mediante las escrituras que Jesús salió de esa fosa. Y luego de 50 días, cuando viene el Santo Espíritu y se posa sobre el nuevo ejército de Jesús, Él hace su famosa ascensión. Diferente a la asunción de María. Por eso son dos palabras muy parecidas. Asún. Ascensión es por Él propio. Y asunción es porque Dios la toma y la lleva al cielo. Que tenga un hermoso lunes, un hermoso comienzo de semana, y que Dios, el Espíritu Santo Jesús, siendo un único Dios verdadero, y la Santísima Virgen María, San José, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, tu Espíritu de la guarda, todo ese ejército celestial estén allí defendiéndote, amándote y evitándote que tropieces para que caigas en el pecado. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana.